Bueno, pues para este caso particular vamos a establecer la relación de seguimiento con lo que respecta a la relación funcional de todo el proyecto que ya venimos trabajando con Unreal, que prácticamente era la relación complementaria ya prácticamente para ejecutar y establecer las pruebas unitarias, que prácticamente era lo que colocaba dentro de cada uno de los videos, pero en ese caso particular en ningún momento los había desarrollado o las había desarrollado. Entonces, este video va a estar dirigido única y exclusivamente para establecer la relación de concretismo para este proyecto en cuestión, donde prácticamente ya tengo todo lo difícil, todo lo que digamos que podría ser lo que más se nos dificultó a lo largo de todo el trayecto. En este caso, pues yo ya lo tengo y obviamente es algo que se pueden observar en videos anteriores, pero en este caso particular únicamente voy a concretar lo que ya venía trabajando, únicamente voy a crear un video dirigido a la creación y formulación de mis pruebas unitarias. Entonces, reiterando el hecho en el que estamos trabajando, tenemos en nuestro proyecto Alumnos Colegio, que prácticamente era el nombramiento que también le di a la base de datos, que es la que tengo por aquí presente. Alumnos colegio con la tabulación, alumno. Obviamente tenemos únicamente 3 campos porque lo traté de hacerlo de la forma más sencilla. Obviamente ustedes únicamente pueden incorporar más campos, pueden incorporar más datos. Realmente pues son funciones que no cambian, la estructura es la misma. Entonces únicamente pues voy a tratar de darle completitud a lo que ya venimos trabajando. Es importante mencionar que pues más o menos tengo todo esto trabajado y obviamente ya reitero, es algo que se ha visto en otros videos, ¿no? Primeramente recordar que en conexión guión bajo métodos tenemos todos los métodos que giraban en torno a la relación explicativa que tenemos para cada uno de los botones y obviamente funcional también, desde lo que es el medio de agregar hasta el de buscar, ¿no? Y evidentemente que es importante relevar o me interesa destacar para qué funciona cada uno de estos porque va a ser importante para establecer las pruebas unitarias. Primeramente, recordar que dentro de conexión y métodos yo codifiqué primeramente mi conexión y los 4 métodos del tipo booleano para cada uno de los 4 botones. Aquí en FRM alumnos establecí la relación de la creación de mi respectivo formulario, evidentemente que es como la interfaz que podemos externar para el agregado de datos. Y finalmente tenemos la clase negocio, reiterando el hecho de que la clase negocio también va a ser relevante para este caso particular. Igualmente la de formulario la puedo dejar a un lado porque no va a ser importante para este video en cuestión, pero sí es importante mencionar el hecho de que tengo la clase de negocio y que va a ser relevante para los métodos set principalmente. Entonces es importante externar todo esto para establecer las pruebas sanitarias. Primeramente, ¿a qué le voy a aplicar las pruebas sanitarias? Primeramente, y más allá de saber a qué establecer las pruebas sanitarias, hay que comprender que las pruebas sanitarias no es algo específico o colectivamente aplicado a este tema en específico, puede aplicarse a muchos temas de programación y las pruebas sanitarias únicamente se pueden limitar al hecho explicativo de que son, como su nombre lo dice, pruebas que se le aplican a código, a cierta estructura de código, a ciertos elementos de código y demás. En este caso particular, las pruebas unitarias que estamos aplicando en este caso por bibliotecas que ya hemos importado y demás dentro de nuestro Eclipse, que eso también podemos apartarlo por otro video, o sea, qué tipo de bibliotecas puedo yo descargar dentro de mi Eclipse para poder hacer las pruebas unitarias y demás. Pero bueno, en este caso particular lo vamos a desarrollar y es importante mencionar que las pruebas unitarias tienen 3 resultados posibles. Primeramente son las corridas, que así se les puede mencionar porque prácticamente en inglés son como runnings, entonces lo podemos establecer como corridas. Y las corridas completas, que prácticamente son las que son en tonalidad verde, son aquellas en las que pues tu código corrió completamente, corrió sin errores y demás. Luego tenemos el segundo caso particular, que son los errores. Estas se denotan por el color rojo casi siempre y los errores personalmente y bajo mi experiencia, no es el caso general, lo voy a asentar aquí, pero por mi experiencia los errores casi siempre son originados por cuestiones de código. O sea, cuando tú aplicas una prueba unitaria a tu código, a tu método y te das cuenta de que te suelta un error, muy posiblemente sea por cuestión de código y de hecho te lo va a arrojar ahí. Reitero, esto es únicamente por mi experiencia, no es el caso general, pero casi siempre me toca eso. Luego, el tercero, que son las fallas, que las fallas ya no son más cuestiones de código. En nuestro contexto, que estamos trabajando con conexión a base de datos y demás, por ejemplo, en mi caso, las fallas son mucho por casos, en este contexto, reitero, conexión a base de datos, por cuestiones de que la consulta SQL no está correctamente aplicada, que por ejemplo yo quiero agregar un dato con un ID ya existente, entonces cosas así son lo que nos familiarizan más con lo que son las fallas. Entonces es importante todo esto y que se comprenda mayormente cuáles son los 3 posibles valores que nos puede arrojar una prueba unitaria. Esto es importante porque es pregunta de certificación, ¿no? Por eso la menciono. Luego vamos ya con el último punto que mencionaba y pues ahora sí vamos a dirigirnos a lo que es la creación de las pruebas unitarias. Primeramente a las clases, recordemos que las pruebas unitarias se van a aplicar a aquella clase en la cual existen nuestros métodos, donde yo codifique los métodos, específicamente pues los booleanos, ¿no? Le vamos a dar entonces clic derecho y vamos a dirigirnos a todos estos bloques. Tenemos aquí, yo ya importé las bibliotecas, entonces justamente me va a aparecer aquí en New, aquí me van a aparecer muchos tipos de clases y demás. A mí me interesa esta, JUnit Test Case, entonces le vamos a dar clic aquí.
y automáticamente me va a generar esto. Yo casi nunca le cambio el nombre, así lo dejo tal y como está, entonces así lo vamos a dejar por el momento. Y luego vamos a bajarnos un poco, aquí está Finish y Next, en mi caso particular yo no le quiero dar ninguna de estas, entonces vamos a darle a la de Next. Finish no me importa mucho, me interesa la de Next. Es justamente tenemos estos dos, todos mis métodos, justamente. Estos no me importan, los objetos, primeramente me importan estos, ¿no? Yo le puedo aplicar igualmente una prueba unitaria al método conectar, pero aquí yo tengo que especificar a qué métodos yo les quiero aplicar prueba unitaria. Le puedo seleccionar aquí todos, yo no quiero todos, nada más quiero estos cuatro que están aquí, que es el de agregar, eliminar, editar y buscar. Pruebas unitarias a mis cuatro botones. El de conectar, reitero, ustedes pueden aplicarlo, ya será de ustedes, yo no. Entonces le vamos a dar aquí Finish y ya. Aquí justamente me aparece el hecho de que si yo quiero agregar las librerías que hacen funcionales a mis pruebas sanitarias, yo le voy a dar OK. Y automáticamente por aquí me las estaré generando, que son JUnit 4. Y esto dependerá de la biblioteca particular de cada caso. Me va a generar automáticamente esto y cada una de estas estructuras me refiere a un test que es para cada uno de los métodos. Si se dan cuenta que está agregar, eliminar, editar, buscar. Y pues esto que está aquí en medio no me sirve, así que lo voy a ir eliminando. De momento pues esto me irreleva, ¿no? Casi siempre se tiene que eliminar este elemento. Aquí que dice un fallo, entre comillas, pues dice que todavía no ha sido implementado, pero pues eso no me importa. Por el momento vamos a bajarnos aquí. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Elimina los cuatro elementos que yo ya les dije y ahora vamos a aplicar una variable. Vamos a hacer una variable. En mi caso yo le voy a poner URI, pero esta variable va a establecer una interacción con la clase negocio, que fue la que yo les dije que iba a tener relevancia en este caso. Entonces vamos a poner negocio, el nombre de la variable, yo como dije, le voy a poner URI igual a new negocio. Recordemos que pues esta variable establece interacción con la clase negocio y demás. Aquí tenemos ya nuestra variable respectiva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos cada uno de los botones. Yo voy a hacer la codificación para las cuatro estructuras. En mi caso, pues es agregar. Aquí es importante que ustedes agreguen los valores de recepción, o sea, aquellos valores que se reciben dentro del método. Primeramente, agregar. Observemos nuestro método de conexión. Si ustedes quieren, eso ya dependerá de ustedes, pero bueno, aquí tengo, por ejemplo, el método de agregar, ¿no? Por aquí ya nos metimos a la clase de conexión métodos, tenemos el método agregar y tenemos que únicamente yo recibo cuatro datos, nombre, edad y semestre. ¿Por qué será esto? Pues simplemente porque pues el ID es de autoincremento y eso ya se ha observado con anterioridad. Entonces volvemos aquí a la conexión, le vamos a dar aquí uri.set y aquí están cada uno de los elementos. En mi caso, pues el ID lo puede agregar. Reitero, ustedes pueden agregarlo, pero no, en mi caso particular, por cómo codifiqué mi método agregar, no voy a influir en nada. Entonces únicamente voy a agregar el nombre, y aquí justamente como es del tipo string, pues entre comillas, ¿no? Ahora el otro, uri.set, aquí está, ahora creo que seguía edad. En el caso de la edad, pues como es un número, únicamente van a agregar pues, una edad, ¿no? Yo voy a poner 17 años, que es la edad que tengo, y le voy a poner aquí mi nombre, ¿no? Ahora, otro caso importante a lo largo de este desarrollo que voy a ir mencionando es que ustedes pueden encontrar muchos tipos de datos a lo largo de todas las aplicaciones que pueden encontrar, ¿no? Y evidentemente, pues en mi caso únicamente estoy utilizando los más simples, pero esto puede llegar a cambiar en algunos casos. Entonces aquí tienen que aplicar la conversión de forma interna dentro del paréntesis. Pero bueno, en todo caso, pues si no saben qué onda, pues ya me pueden comentar en el video y ya le iré viendo o los iré leyendo para ver si los puedo ayudar. Vamos aquí con la parte del semestre, igualmente entre comillas colocamos todo. Semestre, pues le vamos a poner que estamos en quinto semestre y demás. Esto ya es funcional completamente, pero aquí falta algo. Si yo corro esto, completamente me lo correrá. Pero, ¿cuál es mi conflicto con aquellas personas que utilizan, por ejemplo, otro tipo de métodos que no son booleanos? Que bueno, también el void creo que te arroja algún tipo de medio, pero bueno, en los casos como por ejemplo cuando es void, el void no te arroja un valor en específico, porque son métodos que pues de hecho no tienen ningún valor en específico, es lo que caracteriza a los métodos void, pero por eso es que se utiliza el booleano, porque te arroja un true o un false. Entonces aquí es donde vamos a ver cuál es la importancia de utilizar el método booleano, porque ahí es donde aterriza el sentido para poder aplicar las pruebas unitarias. Hay una función que se denomina assert equals, que es la que tengo aquí. Y justamente, esta en el caso de que estén utilizando otro método que no sea void, les va a servir. Si es void, esta función no les va a servir porque el void teóricamente no te arroja ningún valor, o por lo menos la programación no lo reconoce como tal, a no ser que apliques otro tipo de funciones, pero en este caso particular, pues según yo y por la lógica que me han enseñado, los void no tienen un valor en específico para arrojarte. Y aquí, pues el láser de quals es donde entra la tarea. Yo voy a utilizar esto, es uri, punto, nuevamente llamando a mi clase de negocio. Voy a buscar aquí el método agregar, que es booleano. Le vamos a dar coma, true,
¿Y para qué sirve esta función de hacer de quals? La función de hacer de quals compara valores. En este caso, pues va a comparar el método de agregar con el valor true. Si yo le hubiese puesto false, igualmente lo compararía en todo caso. Y a partir de esta comparación es donde la prueba unitaria me decide o me dice a mí si es una corrida, una falla o un error. Y ahí es donde entramos en la importancia de la clase de negocio. Si se dan cuenta que yo le puse return true, o sea que en el caso de que se ejecute correctamente el método de agregar, me va a arrojar un true. En el caso de que no sea así, me va a arrojar un false. Entonces es importante aquí, y aquí es donde entramos en la importancia de por qué le tenía que yo meter public boolean y todo ese tipo de casos. Entonces aquí es donde entra la importancia de esto. Y esa es pues una explicación breve, ¿no? Ahora vamos con el siguiente, uri.set. En este caso, pues ya como es de eliminar, pues únicamente vamos a agregar el ID. No sé si tenga registros, creo que la tabla no tiene registros, así que por el momento lo voy a dejar así o en un momento lo comento. La función de hacer de quals, pues prácticamente que la voy a copiar y pegar para utilizar el código, control V, y nada más cambiamos el método. Uri.eliminar. Y lo mismo con esta parte de acá para el de editar. Copiamos todo esto, lo pegamos acá y nada más bajamos aquí y copiamos el ID que yo quiero editar, que es justamente este de aquí, y ya no. En vez de que sea agregar, va a ser editar. Aquí está. Y finalmente, pues ya en el de buscar, ya nos vamos con el último elemento. Y bueno, prácticamente es lo mismo porque únicamente ocupo el ID para poder buscar. Eso es algo que se puede cambiar a lo largo del tiempo, pero bueno, es igualmente algo que pues nos sirve, ¿no? Y pues más o menos como hasta este punto ya estará concluido esto. Lo voy a correr, pero ahora mismo pues no tengo registros, así que vamos a comentar esto. Voy a comentar todo este bloque de código porque me importa mayormente que corra esto. Aquí, así que vamos a ver cómo hay que correrlo. Le vamos a dar clic derecho justamente aquí. Algunos lo hacen así, es lo más común. Yo no lo suelo hacer mucho así, pero bueno, así se hace comúnmente. Runas, y aquí está JUnit test y ya. Le dan aquí y automáticamente pues aquí me va a decir, ok, pues sí, a algunos, muy posiblemente si es la primera vez que lo hacen, les va a aparecer el cortafuegos. Que bueno, es como un método de seguridad que utiliza su computadora para este tipo de cosas, pero bueno. Ustedes le van a dar a aceptar en el caso de que les salga. A mí ya no me acuerdo si me salió la primera vez, pero bueno. Sí me ha salido de computadoras de la escuela y demás, entonces no únicamente la mención específica. A veces tarda a mí, pues me está tardando, ¿verdad? Pero ahí está, ¿no? Aquí dice controlador cargado, conexión cargada y ya. Si se dan cuenta, pues aquí dice runs, ¿no? Que son las corridas, una de una, errores y fallas y demás. Ahorita vamos a hacer otros casos específicos. Aquí ya tenemos más o menos todo mi relación de agregación. Buscamos aquí, volvemos a cargar nuevamente nuestro buscador. Ahorita que me cargue para observar más o menos cuál fue el dato agregado y ahí está, ¿no? El ID 5, Uriel, y aquí me interesaba por el ID principalmente. Ahora vamos a editar el dato. Entonces voy a ir de prueba en prueba, porque no me gusta repetir esto, entonces voy a ir de prueba en prueba. Voy a comentar ahora esta de aquí para que no la corra. Si se preguntan qué es lo que estoy haciendo con estas cosas de la diagonal y el asterisco, es un comentario. Digamos que lo estoy comentando, o sea que no va a considerar el código. Pero es una forma fácil para mí para poder hacer que la clase no considere el código, pero que no influya en el funcionamiento, ¿no? Entonces vamos a eliminar, y que no lo tenga que eliminar necesariamente. Ahora me voy a enfocar primeramente en el de editar, entonces quito esto, y también el de buscar lo voy a quitar por el momento, y vamos a darle así. Eh, Vamos a editar, ¿no? Y el semestre vamos a poner que de 17 se ve que tienen 20 años, ¿no? Y ya le vamos a dar ahora nuevamente a correr esta prueba. En este caso, pues va a ser el caso de editar. Y el ID no es uno. El ID en este caso, pues como observamos, el ID 5, entonces pues ya vamos a cambiarlo. Vamos a dar aquí runas y JUnit test. Y ya estaría. Y aquí me irá diciendo, ¿no? Obviamente si hay un error o si hay una falla se va a observar. Creo que yo no debería de ver ninguna. Nada más que ya no recuerdo cómo codifique el código, así que puede que igual ya haya un error, no sé. Ahí está, corrió completamente todo. Nada más vamos a meternos aquí para comprobar que todo ya ha sido correctamente. Y vamos a observar que nos cargue. Bueno, pues lo que nos carga, voy a tratar de preparar el otro método. Que ahora, aparte del de editar, vamos ahora sí a hacer el de buscar. Ahora vamos a hacer el de buscar. Y finalmente, pues vamos a eliminar el dato que recién registré, que pues es el ID 5, ¿no?
Déjenme volver aquí y ahí está. No, no me carga. ¿Qué es esto? Bueno, mejor me espero ahorita. Déjenme ver si lo puedo correr así. Creo yo que sí, nada más. De hecho, pueden correrlo así, tal y como está, pero muchos hacen esto de clic derecho, run as y test, y es lo más común que se observa, pero bueno. En este caso, pues el ID 1 no existe, posiblemente me arroje una falla, un error. Algo que sucede mucho y que me ha pasado y que lo puedo reconocer es que no te lo reconoce a veces. En este caso, pues sí, no vean, hay una falla. Hay una falla y ¿por qué será la falla? Pues aquí porque primeramente no estaba completamente desarrollado el método. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Cuando está esta función, que no sé si ya sea de antaño o algo así, el SQL exception hay veces que no reconoce cuando un ID no existe. En este caso, pues el ID 1 no existe, me deberá de arrojar teóricamente una falla. Pero pues a esto se le tiene que hacer un ajuste de código, que posiblemente tal vez lo preparen en otro video o no sé, pero pues no te lo exigen. Pero bueno, aquí ya tenemos la comprobación de que sí me lo editó, edad 20 años y ya está, ¿no? Entonces eso lo vamos a checar. Por el momento, pues sí me lo corrió correctamente la búsqueda. Nada más que yo voy a cambiarla. Voy a ponerle que la búsqueda sea con el ID 5 porque teóricamente es el que existe. Y no me debería de correr ningún error. Así que vamos a correrla. Ahí reitero, pues le puedes dar aquí directamente clic y no va a pasar nada. Otra cosa importante, voy a tratar de generar una falla o un error ahora, pero en este caso pues vamos a hacerlo con el buscar, vamos a generar ya una falla. Vamos a hacer específicamente algo, vamos a poner, no sé, estamos de acuerdo que el ID es un número, pues vamos a ponerle una letra, ¿no? Vamos a ponerle entre comillas una A. En este caso, como es una cuestión de código, muy posiblemente me arroje un error. Muy posiblemente, digo, no es el caso general, ya tiene tiempo que no hago esto, pero pues posiblemente, si no me equivoco, te debería dejar un error. Lo volvemos a correr, le damos OK, procedemos, porque obviamente me está diciendo, ahí me avisó, hay un error en el código. Entonces aquí está justamente un error, así sería la lectura aproximadamente. También te dice más o menos el tiempo y aquí te especifica más o menos cuál es el error. A todo esto y a todo esto que le estamos dando seguimiento y desarrollo, se le tiene que hacer una serie de registros, que eso es como una tabulación donde tú tienes que registrar qué es lo que sucede, cuáles son las fallas, cuál es el número de la prueba que le estás haciendo, cosas así, que se le llama como reporte de pruebas unitarias. En mi caso, pues me da flojera, así que no lo voy a hacer. Posiblemente por ahí incorpore un archivo de cómo lo tienen que hacer y eso ya será un registro propio. Yo ya no lo voy a agregar porque pues el registro me da flojera. Luego, después de que comentamos todo esto, nada más vamos a comentar el de eliminar. Digo, nada más vamos a hacer prueba al de eliminar y ya, ya estaría. Editar, en este caso, aquí estaría. Y ya está, ¿no? Únicamente me queda aquí el de eliminar. Vamos a poner un dato que exista, evidentemente el 5, y vamos a eliminarlo, ¿no? Vamos a correrlo nuevamente y automáticamente me debe de eliminar el dato que existe. Obviamente aquí también puedo generar error y cosas así. Es algo muy común. Si no me equivoco, el de editar sí reconoce cuando no existe el ID. No sé, ahorita vamos a comprobarlo. Vamos a comentar nuevamente el código. Y ahora vamos a generar un posible error dentro del de editar. Vamos a escribir los mismos datos porque teóricamente ahora ya no existe el 5. Entonces no voy a cambiarle nada. Voy a dejarlo tal y como está. Nada más voy a comprobar que ya no existe el ID 5. Entonces déjenme ver si existe, si ya no existe. Justamente ya no existe, ya se eliminó. Entonces únicamente como última prueba vamos a dejar esto para ver si reconoce el error. Si no, pues reitero, son cosas de código. Muchas veces pues es cuestión de análisis en ese aspecto. El problema de cuál es el void es que el void, por ejemplo, nunca te va a reconocer errores y nunca te va a reconocer fallas. Te va a correr todo, te la va a dar como corrida, como que siempre corrió similar a como aquí, porque ni siquiera me reconoció que el ID de hecho no existía. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Y son cosas que se pueden hacer con ajustes de lógica para que te reconozca los errores, pero reitero, pues en la certificación como tal nunca te exigen eso. Únicamente te exigen que la prueba unitaria te diga que corrió y ya. Entonces, evidentemente, ustedes deciden si trabajarlo o no. Personalmente no he hecho nada respecto a eso porque pues nunca te lo reconocen la certificación y reconocen el esfuerzo que haces detrás de eso. Entonces, no puedes llegar así, es un esfuerzo que tendrás que hacer de más y que es innecesario, de hecho. Y bueno, más o menos hasta aquí dejaría concluido esta parte de las pruebas sanitarias y pues eso será todo y muchísimas gracias.